Siempre que se incrementan los impuestos, resulta que el gobierno se justifica con que quiere instaurar un sistema de seguridad social universal, combate a la pobreza. Todos los gobiernos justifican el alza de impuestos y la promesa de incrementar el gasto social. Y ahí tenemos los resultados. Uno de los más próximos fue finales del 2016, principios del 2017, el gasolinazo. Lo ha de recordar, ¿verdad? Bueno, tantos impuestos que tenemos que muy complejos y difíciles hasta de pagar. La evasión fiscal, a eso da lugar. Por temor, porque no se sabe pagar, porque no se justifica el gobierno con sus gastos, por la corrupción, por la impunidad. México es un país que menos recauda. Se ha propuesto aumentar los impuestos, disminuir las exenciones, deducciones, tratamientos de preferencia, pero fíjese que cada fin de sexenio sale una lista muy larga de personas físicas y morales, o sea, empresas, sociedades anónimas o de cualquier otra naturaleza mercantil, que se ven beneficiados con el perdón del pago de impuestos, y son millones de pesos que merman el potencial recaudatorio de ampliación de base del contribuyente, reduce el costo y carga administrativa, y más que nada esa reducción pues no soporta el sostenimiento del ritmo del propio gobierno ni la propia administración pública, sea federal, estatal o municipal. México está en el peor de los mundos, de los países que menos recauda, menos del 10%, y entre los más altos de evasión, entre el 30 y 40%, y no se hace nada, aunado a lo que le acabo de comentar. Esto representa para el Producto Interno Bruto al 3%, que es un 27% del total, si de por sí es muy pequeño anualmente. Y la pregunta es ¿por qué el gobierno se muestra en aumentar impuestos y tener más impuestos y no combatir la evasión y sus causas? Pero deténgase ahí en incrementar la recaudación. México o los gobiernos no han adoptado políticas públicas que eleven el cumplimiento fiscal y que se reduzca la tasa de evasión, porque hay temor. Incluso los impuestos más conocidos, el IVA, el impuesto predial, el impuesto sobre la renta, y el más famoso actualmente, el del gasolinazo. Pero hay percepción y actitud del ciudadano frente al impuesto, y hay la razón de la evasión fiscal. Las personas tienen además pues un alto nivel de ignorancia de lo que son los productos grabados, y a veces usted mismo cuando va y adquiere en un comercio alguna cosa, un objeto, ahí hay evasión fiscal, porque incluso le preguntan si quiere una factura. Entonces no se da la tarea del cobro de impuestos. La percepción es que es injusta la carga fiscal y hasta el castigo por esa evasión, que pagamos demasiado impuesto, que ese impuesto beneficia a los ricos y es injusto para los que menos tenemos, y el castigo no está en función de lo que dice la ley. Beneficia a los ricos y condena más a los pobres. Bueno, sobre todo la gente piensa que el castigo depende mucho de la influencia política y del que ni más ni menos tenga dinero, y que la evasión se da porque el impuesto no va a los servicios que se reciben, a los servicios públicos, a las acciones, y esa percepción de riesgo y castigo por incumplir las obligaciones tributarias es una percepción de temor, de infundir miedo. Así está la justicia del régimen tributario. El Estado quiere cobrar mucho impuesto, la mayor cantidad, pero gastar a diestra y siniestra, como lo estamos viendo, con gran discrecionalidad. El impuesto pues resulta que se combina porque dice el contribuyente: es mi obligación, si no lo hago me imponen sanciones y hasta me van a privar de la libertad.
Y cuando el ciudadano desea cumplir, el Estado le hace valer la ley. Y además la gente no encuentra fácil pagar impuestos. Hay quienes dicen que lo hicieron por sí mismo y sin ayuda, el resto no paga impuestos, el patrón se lo declaró o ha tenido que recurrir a un tercero. Sin embargo, la población, estimado auditorio, tiene preferencias sobre qué debe hacer el Estado o el gobierno con los impuestos que recibe. Primero y antes que nada, en primer lugar a la educación, en segundo a los servicios médicos, en tercer lugar a la seguridad pública y en cuarto lugar al combate de la pobreza. Las razones de quienes opinan que la mayoría del pueblo, alguna han de tener, sobre todo ese combate a la pobreza. Gracias por atender mi opinión.